Buenos días, bienvenidos todos, bienvenidas todas a este último directo que hacemos del diario.es de Castilla-La Mancha en el Festival Internacional de Poesía Boavit 2019. Estamos en Toledo, estamos en el último día del festival y también quizás en el más espectacular. En el diario.es de Castilla-La Mancha, como hemos venido diciendo estos días, estamos encantadas de volver a ser media partner, medio de comunicación colaborador de este certamen que llega ya a su 7ª edición y que está llenando Toledo de poesía, de palabra. Lo estamos haciendo gracias al apoyo de las librerías Taiga, Hoja Blanca, por supuesto, gracias al apoyo del festival y de sus voluntarios y voluntarias, a los que damos las gracias desde aquí por cómo nos están ayudando, y también a la empresa municipal de Suelo y Vivienda, que nos ha cedido su patio toledano para realizar estas entrevistas. Nosotros hoy vamos a decir adiós con esta entrevista, pero lo vamos a hacer prácticamente con el corazón en un puño gracias a nuestro invitado. Él es Ismael Diadie. Primero le voy a presentar para todos aquellos y aquellas que no lo conozcáis. Después le voy a hacer una entrevista de 15 minutos y al igual que en estos últimos días, él va a hacer un recital en directo después durante 15 minutos. Aparte de los que nos estáis siguiendo por internet, también tenemos aquí invitados y invitadas, participantes, y una vez que terminemos la conexión en directo, pues todos vosotros también podréis preguntar, debatir con él, o si queréis que recite más al margen del directo, pues no hay ningún problema. Ismael ya nos ha mostrado su predisposición a todo ello. Bueno, pues voy a presentar a Ismael para todos los que no lo conozcáis. Ismael Diadie Aidara es original de Tombuctú, de Malí. Es director y custodio de uno de los fondos históricos y documentales más valiosos del mundo, la Memoria Andalusí del Fondo Catí. Tiene sus orígenes en Toledo en el siglo XV. En ese siglo huyó de esta ciudad, debido a los llamados Fuegos de la Magdalena, el juez musulmán Ali Ben Chiuraf, llevando consigo parte de ese tesoro de legajos, de ese tesoro andalusí de Al-Ándalus, que aumentó en sus viajes por África hasta su llegada a Tombuctú, donde se instaló. Diadie es el último descendiente de este magistrado musulmán y actualmente el guardián de la memoria de su familia. Su vida tampoco ha estado regida por la paz. A la inversa, Diadie se exilió a España en 2012 debido a los ataques yihadistas. Siempre ha trabajado por la conservación, difusión y conocimiento de su biblioteca, el Fondo Catí. Son 12.714 documentos. La Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo, acoge ahora una pequeña parte de ese fondo, donde puede visitarse hasta el 26 de octubre. Diadie tiene además, desde 2014, la Medalla de Oro de la ciudad de Toledo. Pero en el Festival Boavit ha sido invitado sobre todo como poeta. Es autor de varios libros de poesía, historia y filosofía en francés y en castellano. Ismael, buenos días. Buenos días. Y bienvenido, como siempre, a Toledo. Muchísimas gracias. ¿Qué supone para ti, siempre que vuelves a esta ciudad, en el viaje inverso que hizo tu antepasado? Probablemente alegría y dolor. Al mismo tiempo. La alegría de volver a encontrarme con mis propias raíces, lo que es un acto de memoria y de conciliación y reconciliación conmigo mismo, pero dolor también de abandonar donde he nacido, condenado, obligado a hacerlo por la misma locura humana que ha conducido a mi antepasado en 1467 a salir de Toledo. Las mismas locuras, las mismas falta de tolerancias me han conducido a abandonar Tombuctú y volver aquí en España y de vez en cuando aquí en Toledo. ¿Supone para ti algún tipo de cura o de consuelo, o eso no es posible ya hoy en día debido a ese dolor y a esa intolerancia que sigue habiendo en el mundo? Yo creo que a nivel individual el dolor es una necesidad para crecer, para aprender de la vida, de sí mismo, del hombre, del mundo, pero al mismo tiempo es una dificultad de manera constante. El poeta francés Alfred de Musset
dice que l'homme est un apprenti, la douleur es son maître. El hombre es un aprendiz y el dolor es su maestro. En ese sentido, sí, el dolor conduce a reencontrarme, a descubrirme, a conocerme a mí mismo, pero al mismo tiempo es sufrimiento, porque el sufrimiento y el dolor son dos cosas diferentes. El dolor lo padecemos por las circunstancias y el sufrimiento lo sufrimos por lo que nosotros, nuestra manera de enfrentarnos al dolor. Eso es sufrimiento. Tú has venido a este festival como poeta, pero no puedes dejar de ser lo que eres, sobre todo un bibliotecario. Desgraciadamente, sí. ¿Qué parte de tu vida, de tu experiencia, de tus pasiones, del dolor que hablamos tan recurrente, has querido reservar para tu poesía? El problema de la poesía, si es un problema, es que el poeta no elige. La creación no te permite decir esto lo puedo decir y esto no. La creación es lo que te va saliendo. Y lo que te va saliendo no es lo que has elegido, sino lo que llevas dentro. Y yo creo que un poeta no puede escribir solamente a nivel estético, sino también a nivel ético, con la sinceridad consigo mismo y la obligación de responder a sus circunstancias. Ortega y Gasset dice que yo soy yo y mis circunstancias. Y yo creo que es una buena manera de decir que en mi poesía están yo y mis circunstancias. Precisamente comentabas recientemente, con motivo de la presentación en Toledo de Diario de un bibliotecario en Tombuctú, que soñabas con un edificio para esa biblioteca, con digitalizarla, con publicar todos los libros, exponerlos y, bueno, poder unificar a la familia, ¿no? Sería también a nivel personal y también retomar una andadura pues durante más de 550 años, desde que Alí se fue de Toledo. ¿Es algo que consideras posible? Por eso soñamos. La desgracia de un hombre que no sueña es ser como una piedra. Somos personas, somos lo que soñamos y nuestro destino, nuestra historia, nuestro camino se hace por lo que soñamos. Ay del hombre que pierde todos sus sueños. Y pobre es el hombre que llega a realizar todos sus sueños, porque no le queda nada que vivir. Ya está, sí. Entonces, es la ambivalencia y la contradicción de mi lucha. Me gustaría ver realizarse mis sueños. Y sueño que no se agoten todos mis sueños, que no se realicen todos. Será un aburrimiento terrible. Pero que tener un sitio en Toledo, es decir, es realizar el sueño de una familia de 552 años. Eso ya no es solo mi sueño, es un sueño colectivo de una familia de 4.949 personas que llegan soñando siglo tras siglo con volver a Toledo. Ese sueño lo he podido realizar. He podido llegar a Toledo. Tengo ahora una exposición aquí en Toledo, exposición de manuscritos que han salido algunos de Toledo en 1467. Pero yo creo que ese sueño lo digo para que sea un sueño compartido, un sueño nuestro y un sueño de Toledo, un sueño de Castilla, de España, de Europa, del mundo, porque el Fondo Cati es memoria de parte de los castellanos, de los toledanos y de parte de los africanos. Los 12.714 manuscritos tienen en sus márgenes 7.100 textos escritos por esta familia exiliada. Mucha gente no sabe que la primera obra reeditada por la UNESCO en París, bajo sus auspicios, serie africana, es del hijo
de Ali Ben Ziyad. Eso no se sabe en Toledo. Sin embargo, se habla de Mahmoud Kati en París, en la UNESCO en París, en Chicago, New York. La gente se quitan el sombrero. Hay profesores que se han puesto el nombre de Mahmoud Kati en Estados Unidos. Tenemos que trabajar juntos para hacer de este sueño una posibilidad. Tener un edificio aquí en Toledo, tener una copia digitalizada en su totalidad, manuscritos que van y vuelven, personas que van y vuelven entre Toledo y Tombuctú. Entonces sí, podemos hablar de reconciliación nuestro con nuestra propia historia. ¿Cuál sería ese paso, si no definitivo, por lo menos sí decisivo? ¿Qué podríamos hacer desde Toledo para ayudar? Ahora mismo estamos en directo. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer los toledanos, los medios de comunicación, las instituciones? Yo creo que la mejor manera de hacer las cosas es informar, es con la verdad en la mano. Es decir, hablamos mucho de Fondo Kati, no conocemos, mucha gente no conoce el Fondo Kati. Entonces es informar, es transmitir el contenido de esta biblioteca, que los toledanos descubran todo lo que hay en esta biblioteca sobre Toledo, sobre Castilla, sobre las relaciones entre España y África. El profesor John Hanwick de Northwestern University de Chicago dijo que el Fondo Kati es para África lo que los manuscritos del Mar Muerto son para Oriente. Van a cambiar totalmente los conocimientos. Hay países, hay ciudades dispuestas a recibir esta biblioteca, a recibir una sede definitiva de Fondo Kati en Europa. Fondo Kati es miembro de Site of Conscience de Nueva York. Y estas actividades, desarrollarlas allí. Y yo creo, es solo una opinión, que una serie de Fondo Kati en Europa debe estar aquí en Toledo. Aquí empezó la historia. Aquí se debe cerrar el círculo para seguir andando todos juntos. ¿Cómo se hace? Se ha creado una asociación toledana de los amigos de Fondo Kati. Esta asociación se va a presentar pronto. Hay que tener un marco jurídico que permitirá tanto a la familia, a Toledo, como a los estados, a la ciudad, relacionarse y llevar a cabo proyectos concretos. Y yo creo que solo a través de proyectos concretos podemos hacer una exposición, podemos tener una sede, podemos tener un centro de estudios sobre los Kuti, que los Kuti son muladíes, los únicos del siglo antes de la conquista de Granada, que siguen existiendo de manera permanente hasta hoy en día como familia y teniendo una biblioteca. Los judíos se han ido con la llave en la mano, han vuelto con su llave, y con el ladino, los Kuti se han ido con una biblioteca en la mano y quieren volver con una biblioteca en la mano. Con carácter más general, ¿por qué crees que en España, bueno, no solo en España, en todo Occidente, hay un desconocimiento tan secular y además tan inalterable de los problemas de África y desde luego también de su cultura? Es una buena pregunta que exige mucho tiempo de respuesta. Eso depende no solamente del imaginario colectivo, es decir, que África en la literatura, en la cultura occidental, África es una tierra lejana, exótica. Cuando se lee los textos de la Sociedad de Geografía, de las sociedades europeas de geografía del siglo XIX, por ejemplo, Heinrich Barth, René Caillé, Gordon Lang, muchos grandes viajeros describen África como si están hablando de la luna. Y han ido, algunos han vuelto, y las descripciones que hacen de este continente son descripciones poco realistas, en muchos de los casos. Hoy en día sigue esta realidad. Europa sigue viviendo de espalda
a África, que está a 14 kilómetros como continente. Sin embargo, Europa sigue viviendo de la economía africana. Es decir, que si se hace un mapa geológico de Europa, cuántas minas de oro, de diamante, cuántos pozos de petróleo se tiene sobre este continente. Poco. Porque Europa es una tierra, es un continente muy limitado a nivel de recursos. Sí. Necesita los recursos de fuera, pero no ha desarrollado una política adecuada a nivel cultural y económico. Es decir, el saqueo económico del continente africano es lo que limita las relaciones entre Europa y África, cuando Europa y África tienen mucha cultura también que compartir. Y esa cultura muchas veces se ignora. Sin embargo, por falta de información, no de interés, de información. Pero hay que verlo por otra parte también, que a nivel cultural no se puede entender el arte europeo, por ejemplo, la pintura de Modigliani, Picasso, Braque y otros, no se pueden entender sin la cultura, el arte africano. De Picasso hasta prácticamente Miquel Barceló han bebido de África. En la arquitectura igual, no se puede entender a Gaudí sin el arte arquitectónico africano. Es decir, que las relaciones culturales existen, pero las relaciones económicas son perversas y las relaciones políticas son relaciones de cálculo inmediato, de efectos inmediatos. De tal modo que la gran mayoría de los europeos y de los africanos viven de espalda por políticas no muy inteligentes. Esto ha llevado a Abad Pierre de Francia a decir que si Europa no cambia su manera de ver África y su manera de relacionarse con África, África va a invadir Europa. Y eso es lo que está pasando, desgraciadamente transformando el Mediterráneo en cementerio. Porque hay una consecuencia directa y nefasta de todo eso, de esa explotación de prácticamente un continente entero que estamos viendo, y de eso sí se está informando. Y lo estamos viendo, españoles, europeos y todo el mundo. Quizá nos esté informando adecuadamente sobre los orígenes, de por qué se procede eso, pero lo tenemos ahí en el telediario y sabemos quiénes son los responsables. Pero sigue estático. Sigue sin moverse. Estático, no tendremos nada estático en el mundo. El mundo de Parménides es un mundo de sueño. Me refiero en cuanto a la percepción del problema por parte de social. Sí, cuando digo que no, es decir que tenemos esa impresión. Y nos gustaría que sea así. Pero la realidad es una tierra movediza y peligrosa. Hoy cuando se habla del Open Arm, de tantas personas en barcos que Italia no quiere recibir, que España quiere echar sobre el resto de Europa, lo que sale en los telediarios es un juego de efectos. Efectos de cosas que no vemos cuando se tocan las causas. Porque ¿por qué hemos llegado en poco tiempo, en este año, a 900 muertos en el Mediterráneo? Y sin embargo, se informa muy poco, solamente sabemos algo de ellos cuando lo cogen un barco o cuando cadáveres llegan a orillas. Estos son efectos perversos, pero efectos de una política más perversa de relaciones entre Europa y África. Y la causa no es solo Europa, la causa es también África. No son solo los políticos europeos, son también los políticos africanos, porque ellos juntos desarrollan las relaciones políticas que llevan a África a esa desolación y tantas personas a abandonar esas tierras para buscar vida fuera.
Y cuando las personas llegan a la frontera, se encuentran con el desierto, con el mar y con la muerte. Esta es la realidad de un continente, que es el continente europeo, que ha puesto el humanismo como bandera, la democracia y la igualdad como bandera. Y yo creo que hay un problema de coherencia. Hay un problema profundo de información y de coherencia consigo mismo aquí en Europa. Democracia para nosotros en Europa, pero fuera apoyan a dictadores. Una economía, la economía, el desarrollo aquí, pero manteniendo el subdesarrollo fuera de las fronteras. Y eso es perverso. Y eso a la larga va a ir contra el desarrollo de Europa, que lo sepa o no, porque Europa está en competencia con Estados Unidos, con China, con India, que está creciendo de una manera brutal, sin que el resto del mundo, europeo, Canadá, Estados Unidos, se den cuenta. Sí lo saben. El continente que dentro de 25 a 30 años demográficamente se va a seguir creciendo y va a empezar a controlar sus recursos humanos es África. ¿Y qué política Rusia, China, India están teniendo? Hacer todo para que África tenga los medios de su propio desarrollo. Es la única manera de parar la hemorragia. Pero parar esa hemorragia económica, permitir a África crecer, va a mermar la economía de muchos países europeos. Me dejas prácticamente sin palabras, Ismael. Yo también. Porque haces un análisis creo que muy certero, ¿verdad? Muy sencillo, muy conciso del problema, pero no nos queda mucho tiempo y quiero terminar volviendo al Fondo Cati. Nos has hablado de la asociación de amigos del Fondo Cati que se va a crear en breve, si no está ya creada, la vais a presentar en breve. Sí, está que hay que presentarla. A nivel de esa búsqueda que estás haciendo de que el legado tenga representación no solo en Toledo, sino también en Europa y en el mundo, ¿cuál es el siguiente paso que vas a dar? ¿Cómo estás trabajando en ello actualmente? Bueno, el siguiente paso después de la creación de la Asociación de Amigos, la Fundación Cati, que es miembro Side of Conscience de Nueva York, el siguiente paso es firmar convenios. Nosotros hemos firmado convenios con la ciudad de Sevilla, hemos firmado un convenio con la Junta de Castilla-La Mancha y son estos convenios que han permitido hacer inversiones en África, construir el edificio que tenemos en Tombuctú, donde se custodian los manuscritos. Ahora tenemos que hacer la inversa, los mismos convenios, estamos intentando hacerlo con Cultura, con la Junta de Castilla-La Mancha, probablemente con el Ayuntamiento de Toledo, lo espero, pero esa es una decisión de la asociación, no mía, pero el camino es este. Y cuando se tienen los convenios marcos, son estos convenios que van a permitir tener el marco administrativo para firmar un proyecto, hacer que se acepte un proyecto jurídicamente y administrativamente. Cuando se tiene ese convenio marco, que el señor presidente Paje sepa que solicitaremos su cita y tener el edificio, tener actividades de publicaciones y todo el resto ya se puede hacer a partir de un convenio marco. Se me ha olvidado también preguntarte, Ismael, ¿cuál es la situación en Tombuctú actualmente? No sé si llevo mucho tiempo sin leer la Biblia, entre las grandes plagas de las que se habla, no sé si hablan de las inundaciones, Sí. Yo creo que sí. Sí. Y forma parte del día a día de Tombuctú. Hace una semana y todavía tenemos casas de barro en aguas. Ha caído más lluvia en Tombuctú en este mes que en los 3-4 años pasados. De tal modo que nuestras casas son galletas en realidad, son casas de barro
Y si cuando una casa de barro se encuentra en aguas, el resultado se conoce. Alrededor del edificio de Fondocati han caído muchísimas casas. Muchas personas están viviendo ahora mismo en escuelas, porque han perdido sus casas, han perdido todo. De tal modo que la situación actual del edificio de Fondocati, donde se encuentra una parte de archivos, que no son manuscritos, pero sí son archivos familiares de la época colonial hasta ahora, prácticamente es una isla. El edificio está en peligro. Esta es la realidad concreta que se vive tanto en Tombuctú como en los pueblos alrededor, en Gundam, en Kirshamba, en todos estos sitios. Casas están cayendo en estos días. Tremendo. Y algunos pueblos son pueblos donde hemos escondido manuscritos. Yeah. Es decir, que el Fondocati está, como todos los años, entre julio, agosto, septiembre, vivimos el corazón en la mano. Muy bien, Ismael. Yo estaría pues, otros 15 minutos como mínimo hablando, pero yo creo que muchos de los que están aquí también quieren escuchar tu voz poética, tu lenguaje poético. Te voy a dejar aquí, ¿vale? para que recites durante 15 minutos o lo que necesites. Si quieres también presentar cada uno de los poemas, libertad total para lo que quieras. Aquí te dejo. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que un poema, como cualquier obra de arte, es mi opinión, no se debe presentar. La obra se presenta a sí misma. Y cuando una obra poética necesita explicación es que ha fracasado. Lo mismo digo de un cuadro, de una partitura de música, por alguien que la puede leer. El arte se explica a sí mismo. El arte habla de sí mismo. Cuando vemos el Taj Mahal, no necesitamos que nos llegue un jeque para decirnos que es asá o así. Se justifica por su propia belleza. Un poema debe justificarse por sí mismo o callar. Pero callar de verdad. Así que voy a leer algunos poemas y que se buscan la vida. El primer poema es también el primero de un libro, Una cabaña a orilla del río. Un libro escrito sobre el exilio, la guerra que he vivido en Tombuctú, la ocupación islamista de Tombuctú y de los independentistas, cómo he salido y mi vida fuera. Historia de mi vida. Nadie testifica para el testigo. Paul Celan. Mis ojos solo tenían 3 estaciones de lluvia. Cuando han visto el grito de este país sobre la tierra prometida de su libertad. Ahora, mi supervivencia se deriva hacia las efímeras rimas de los fósiles. No soy más que una nave en ruina entre los días que pasan y los cementerios que esperan. Mis ojos solo tenían 6 estaciones de lluvias. Cuando han visto el año de la guerra, la libertad de este país tenía entonces 3 años. Y en Kidal, el desastre contaba sus muertos, sus héroes y su leyenda. El largo sollozo de las mujeres, la sangre de los hombres, el velo blanco de la viuda, la noche, el miedo, el sol que sigue naciendo,
la gloria de los héroes, el grito petrificado en los ojos, en todos los ojos, los soldados, los rebeldes, los carroñeros sobre la hecatombe de este país que ya no es mi país. Este país que me hiere en su vileza, en sus cadáveres, en su fango y en mi vida. Todo se desgarra. Mis ojos solo tenían 9 estaciones de lluvia cuando han visto el año de la pequeña sequía. Jovencitas en el despertar de su primavera se han ido en la noche para pagar el pan diario y el hambre ha contado sus muertos, sus héroes y su leyenda. No hay ni un solo hombre vivo en esta ciudad. Solo permanecen la perplejidad, el espanto, el miedo de ser y el nombre de los muertos. Los días y las noches han dado paso a otro tiempo de vendavales y de silencio, de esperanza y de angustia. La ciudad cae en ruina. La ciudad se arruina en un devenir de sangre y de viento. Las águilas vuelan en la mirada del poeta. El atardecer hace referencia al desierto, dicta la destrucción. Las cigarras disputan al poeta el silencio y el espanto. El poeta insiste, las cigarras insisten, la ciudad humean, el atardecer hace referencia al desierto, dicta cédulas. El poeta no cede, los insectos no ceden, los vientos sabrán cuánta amargura hay en tan grande beligerencia. Tombuctú es solo ya la crónica de la muerte anunciada. Mis ojos solo tenían 2 estaciones de lluvia cuando han visto el año del cólera. Aquel año las calles de mi infancia empezaron a desaparecer, con sus muertos, sus lágrimas y sus tumbas. ¿Por qué cantar entonces cuando el poema ya no salva? Las cigarras solo hablan de soledades y el poema se ha tornado en una necrología. ¿Por qué cantar entonces? La ciudad tiene sus soledades y sus héroes, y esto basta en mitad de las ruinas. La ciudad tiene insectos, la ciudad tiene epitafios, esto basta en mitad de las ruinas. Mis ojos solo tenían 15 estaciones de lluvia cuando han visto la gran sequía. Así se nombra ese tiempo de hambruna, porque ni nuestros padres, ni los padres de nuestros padres vieron tan gran calamidad. Madres han abandonado sus hijos por las calles. Padres han muerto sin ser sepultados en las tiendas de los campos siniestrados. Los jefes del desierto se han convertido en mendigos. Jovencitas en el despertar de su primavera se han vendido en la noche para pagar el pan diario. Mis ojos solo tenían 15 estaciones de lluvia y han visto muertos, lágrimas y tumbas. Mi supervivencia se deriva hacia las efímeras rimas de los fósiles. Solo me queda el duelo y el anábasis. Estoy cansado de vivir, de reír, de fingir, de existir. Estoy cansado de llevar un nombre, de mirar solo con mis manos juntadas, de ver estas tumbas, testigos de otros que se cansaron de reír, de fingir, de existir. Estoy cansado de andar hacia la muerte, de ser solo nadie que muere y no ser nada más que una tumba anónima en donde solo dormirá un hombre ya menos que nada, un hombre cansado de existir. El nido de las garzas blancas.
Soy, al umbral del tiempo, una cabaña en ruinas. Entre tu voz que era un jardín con sus pájaros azules, sus almendros en un largo invierno callado entre blancas albas y lágrimas de peces plateados. Conozco el cante del pájaro solitario y de su nido vacío. Me fui de un país lejano para vivir en una lengua extranjera. Conozco la cama fría, la mañana sin café y tan largos son los días. Conozco la espera germinada para nadie, la espera de alguien que podrá llamar a mi ventana con sus alas azules, una vieja carta y viejas hojas de otoño entre los labios. Bajé esta mañana las persianas de mis ojos. Llovía tanto que se inundaba todos los mapas del mundo con sus estaciones, sus ríos y aquellas casas donde dejaste de esperarme. En el corazón del invierno, la poesía enciende un fuego y en las más profundas soledades puebla el cielo de un vuelo de garzas blancas. Vienen siempre para hacer su nido entre mis labios. Tebrae para mi madre. J'ai soudain cessé d'avoir une enfance. Toute ma vie se réduit à ton absence. He dejado de pronto de tener una infancia. Toda mi vida se reduce à tu ausencia. Je me sens offensé avec ma vie après ta vie. Mais une vie après ta vie est-elle seulement une vie? Siento ofenderte con mi vida después de tu vida, pero una vida después de tu vida puede ser una vida. Je ne suis plus qu'un jour crucifié entre deux nuits, ô mère qui ne pourra être là à ma descente de la croix. Ya no soy más que un día crucificado entre dos noches, ô madre, que no estarás cuando me bajen de la cruz. Que personne ne demande pourquoi nous sommes nés. La mort existe. Que nadie pregunte por qué hemos nacido. La muerte existe. No voy a explicar el poema, es una promesa, pero debo precisar que la tebría, plural tebrae, es un género de literatura. Tebrae, componen tebrae para cantar el amor, una filosofía de la vida, para hacer poesía. Y cuando murió mi madre, he utilizado este género femenino para cantar a mi madre. No me salió de otra forma. Había que robar a la mujer lo que es suya. Lo siento y lo he hecho con mucho gusto. Y yo sé que me la perdonan. Las mujeres siempre... Ismael, ¿sabemos qué significa Tebrae? Tebrae, hay mucha polémica alrededor de la definición de Tebrae, por eso nunca me he metido en las definiciones posibles. Sabemos que, por ejemplo, en norte de Mali, como en Mauritania, la tebría, que es el singular, se utiliza en las comunidades de los mauros, lo que llaman mauros, los bereberes, lo utilizan lo mismo que los Darmi en Irak, que nos ha permitido descubrir, o los Landai en Afganistán, que son poemas cortos, breves, de 1, 2 o como mucho 3 líneas.
sono come gente perduta sulla terra. Nadie sabe por qué los hombres van en todo momento inquietos. Algunos elevan imperios, otros hacen fortunas, otros sueñan bajo la tenue luz de una lámpara en busca de la verdad, despreciando los que viven ebrios de versos, de viento, de vino a la sombra de la belleza. El bosque crece en silencio y en este mundo así van las cosas hasta que llega el día en que se entierre un niño tan bello o un anciano arrugado. Entonces, todos consternados recuerdan que han nacido para la muerte. La dolce far niente. Por la tarde, cuando el sol está a punto de desaparecer, me gusta sentarme a orillas del río. Cortando el infinito, las velas de las piraguas pasan lentamente. Los pescadores lanzan sus redes y los pájaros asustados alrededor callan después de llenar el cielo de cantos. Me gusta en este silencio que vuelve levantarme, vagabundear, descalzo en la espuma, sin tener nada que me espere fuera de las salvajes flores, o una hormiga desesperada, agarrada a una hoja de otoño que las olas se llevan. Me gusta escuchar el río romperse sobre la arena, la hierba, oír el cante de las garzas blancas cayendo del cielo y, bailando sin la música de nadie, masticar un trozo de caña de azúcar, mirando con ojos perdidos aquel rojo infinito en el que se pierde el sol. Sin que me importe ni el mundo, ni la historia, vuelvo a la casa de los libros y me acompañan el poniente, las libélulas y las alas azules de las mariposas. Cuarteto del desamparado. El dolor llama a mi puerta. No sé a dónde ir. El dolor llama a mi puerta. Abro. Nadie. Cuán bien dormiamo nos Señor. Cuántos reinos nos ignoran. Ojos vacíos miran al otro lado de la alambrada. Ojos de los que llegaron a la otra orilla. Miran atrás balsas vacías y cuerpos que flotan. Ellos no son nadie. Por la noche y por el día, miran y miran al otro lado de la alambrada. Nadie quiere verles. Nadie. Dejaron sus muertos atrás para ir a ningún sitio. Miran desde ningún sitio lo que queda de sus sueños, simples máscaras sin nombre y sin tierra. Miran y miran. Mar de Alborán. A veces los ojos buscan el amor para no ver la muerte. Y cuando el amor duele, y tanto duele el amor, los ojos buscan cualquier camino pasado para no llorar. Y el recuerdo duele, como la esperanza en los días que no llegan. Amada.
Mis ojos buscan la paz en tus ojos. En tu mirada naufragan como negros en las costas de Alborán. Naufragan y duele tanto ver las orillas de tu mirada y no llegar a ti. Amada, mis ojos buscan la luz en tus ojos, y entre noche y noche, ninguna alba. Muchísimas gracias, Ismael, por dedicarnos esta media hora de entrevista y de poemas. Gracias. No quiero añadir mucho más. Ojalá pudiéramos terminar con las palabras y la poesía de Ismael. Pero es el último día de festival, es el último día también en el que realizamos entrevista desde el diario.es de Castilla-La Mancha. Y no quiero dejar de dar las gracias, pero lo voy a hacer de manera muy concisa. Gracias a Bárbara Delgado Alarcón, que está ahí detrás de la cámara, aunque no la veáis. Ella ha sido un apoyo muy grande para mí en estos 3 días. Muchas gracias también a las librerías Taiga y Hoja Blanca por prestarnos su apoyo un año más para realizar este streaming. Muchas gracias a Julio López, que nos ha ayudado también con que este sonido fuera lo mejor posible durante los 3 directos del festival. Gracias a la empresa municipal de Suelo y Vivienda de Toledo, que por 3er año ha vuelto a cedernos el patio para realizar estos directos con este sonido y este ambiente tan maravilloso que se crea aquí. Y solamente recordar que este festival está dedicado a la memoria de Francisca Aguirre, la poeta Paca Aguirre, fallecida el pasado mes de abril, y también a la memoria de Santiago Palamero, director del Museo Sefardí de Toledo, fallecido recientemente. Solo nos queda esperar que sigamos aquí el año que viene. En el diario.es de Castilla-La Mancha apostamos por la libertad, y si es por la libertad a través de la palabra, no podemos estar más encantados. Y desde luego nuestro broche de oro con Ismael nos llena de muchísima satisfacción. Aquí nos despedimos, esperamos que la 8ª edición del Festival Boavit vuelva a ser en septiembre del año que viene, y allí seguiremos. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. Gracias.